da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos en el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales, egresado del doctorado en Estudios de Migración de el COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el Migranálisis, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico aquí en Noticias 7 AM. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, David, un gusto estar aquí en este espacio, pues ya listos para platicar sobre los temas de la migración. Sin duda, y como siempre decimos, hay una cantidad de asuntos que se pueden desglosar, que se pueden analizar en su propia perspectiva, y uno de ellos, bien nos adelantabas para pues la entrega del día de hoy, pues que hay con los migrantes africanos que atraviesan nuestro territorio, que viajan a través de México. Sí, David, comentarte que en los últimos años en México se ha experimentado un aumento significativo en el flujo de migrantes africanos que atraviesan el territorio, pues en búsqueda de llegar a los Estados Unidos. Pero particularmente en el año 2023 hubo una intensificación de este flujo migratorio que ahora pues nos está presentando un panorama muy complejo, tanto por sus causas como por las consecuencias que tiene pues para los países de tránsito y en determinado momento para los países de acogida, dependiendo si esta población decide pues quedarse en otras pueblos, en otros países y no llegar a los Estados Unidos. Bueno, te platico. Las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de las Personas revelan un crecimiento altísimo en el número de personas de origen africano en situación migratoria irregular detenidas en México. En 2022, la cifra se situaba en 6,672 personas detenidas por no estar en una situación regular. Pero para 2023, esta cifra se disparó a 59,834 eventos de personas detenidas de manera irregular. Esto nos representa una variación anual de 796%. ¿Cuáles fueron las principales nacionalidades de esta lista de personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración de manera irregular en distintos estados de México? En primer lugar está Senegal con 19,546 eventos. Después sigue Guinea con 11,113 eventos. Mauritania con 8,619 eventos. Angola con 2,362 eventos y Ghana con 1,898 eventos. Y hice el análisis particular para el caso de Sonora debido a que se ha convertido en una ruta crucial para la llegada de esta población de origen africano a través de México, particularmente en el corredor que va de Santa Ana Altar a Sonoita. Y fíjate, en el año 2022 en Sonora se habían registrado 403 detenciones de migrantes africanos por la región. Para el 2023, esta cifra se elevó a 9,702 eventos. Quiere decir que hubo un aumento de la variación interanual de 2,307%. Realmente, pues cifras que incrementaron de manera exponencial, David. Oye, y esto es algo de lo que, bueno, por lo menos a mí no me ha tocado escuchar tan frecuentemente en tanto estas rutas. Sí que recibimos gente y personas desplazados de todo el mundo, incluyendo africanos, pero poco se ha analizado este tema según parecería quienes no conocemos del tema, pero también esto me lleva a preguntarte, Israel, si se tiene referencia de cuáles son las principales razones por las cuales hacen estos recorridos, o sea, el origen del problema. Aquí en México ya hemos visto que lo más frecuente entre connacionales es la violencia. En el caso de los africanos, ¿cuál sería el tema más recurrente? Sí,
Mira, David, pues mencionar que tradicionalmente las rutas migratorias de la población africana eran hacia la Unión Europea. Mm. Sin embargo, ha habido, Mediterráneo, ¿no? Sobre todo. así es, Muy y bien. lo que son Islas Canarias. Mm. Ha sido tal el aumento de la securitización de las fronteras de la Unión Europea que los migrantes africanos están buscando huir, y ahorita vamos a explicar algunos de los casos de sus conflictos a otras áreas del mundo, debido a que prácticamente se les cerraron las puertas para seguir migrando a la Unión Europea. Se ha vuelto muy complicado y muy peligroso sus rutas migratorias tradicionales. Esto porque, bueno, tenemos reforzamientos de muros fronterizos, por ejemplo, en el caso de Ceuta y Melilla, que digamos son los más conocidos, un aumento en la vigilancia y en la cooperación con los países de origen y de tránsito, y la propia Unión Europea, que financia muchas de las operaciones. Una de las más conocidas es la financiación de la Guardia Costera Libia por parte de la Unión Europea para controlar este flujo, que sean detenidos en alta mar los migrantes y se lleven a las cárceles bajo control de las milicias libias. Esto, digamos, le está haciendo el trabajo sucio a la Unión Europea para evitar estos flujos que eran tradicionales. Ante esta situación tan complicada, los migrantes africanos están buscando huir a los Estados Unidos y llegan a través de rutas que pueden ser Ecuador, subir todo Centroamérica y llegar hasta México, Colombia. Muchos de ellos, por ejemplo, particularmente el caso de Senegal, estaban llegando a Nicaragua y de ahí se venían vía terrestre hacia México. Y salían y atravesaban el Océano Atlántico, particularmente desde Senegal o desde Nigeria, David. Oye, y su destino es, si no lo estoy diciendo bien, me corriges, por supuesto, es Estados Unidos, o sea, esa es su intención. Sí, así es, pedir asilo en los Estados Unidos. No obstante, muchos de ellos están pidiendo asilo también aquí en México, que en el caso de nuestra legislación sería la petición de refugio, y particularmente están en Chiapas, ¿no? En lo que es la frontera sur. En Chiapas ya tiene varios años donde la presencia de la población africana es de todos los días. Acá no se ha visto tanto porque no se han asentado, porque pasan como un tránsito. En el caso de Chiapas, debido a la propia política migratoria de México, pues se les detiene ahí, se impide el flujo hacia el norte y son más visibles porque de alguna manera se les inmoviliza, David. Claro, aquí lo que hemos visto es de desplazados más bien del país en esta zona de México, de desplazados de este país del Caribe, Haití, ¿no? Que bueno, tienen también orígenes comunes, pero es otra historia, como lo hemos aprendido, totalmente distinta. ¿Hay, Israel, algún programa en Estados Unidos que permita que estos desplazados africanos tengan esperanza de ser bien recibidos? Depende de cada uno de los países, David, y sus condiciones, como se aplica el derecho al asilo, por ejemplo, ¿no? Después de poder conseguir un paro humanitario. Y digamos, en términos generales, además de estas causas del cierre de la Unión Europea, pues están los argumentos de cada uno de estos países para que ellos puedan hacer la petición de asilo. En el caso, por ejemplo, de Senegal, ellos, que fue el primer lugar que ocupó en 2023 la lista, en el caso de las detenciones por México, pues todavía está sufriendo las consecuencias de un conflicto separatista en la región de Casamance, que empezó en 1982. Sí, esto porque esta región, ubicada al sur de Senegal, pues está particularmente olvidada por, digamos, los gobiernos centrales. Sigue hasta el momento, es decir, hay un
una pelea entre lo que es el propio gobierno de Senegal con el MDC, que es quien busca, o el movimiento separatista que busca la independencia de esa región, de Casamance, y las facciones disidentes del propio MFDC. Entonces, prácticamente hay un conflicto interno en el caso de Senegal que hace que la gente siga saliendo. Además, están los 11 países de la región del Sahel, o del Sahel, que viven pues en un constante clima de inseguridad debido a las amenazas terroristas, entre esos Mali y Burkina Faso, que no aparecen en esta lista de los primeros 5, pero en lo particular en campo me tocó estar con gente de Burkina Faso atravesando por Sonora, pues también vienen huyendo de estas condiciones de la amenaza terrorista. Tenemos otras situaciones. El segundo lugar es Guinea, donde hubo un golpe de Estado en 2021, lo podemos recordar algunos de nosotros, el derrocamiento del presidente Alpha Conde, y esto generó una serie de incertidumbre política económica porque el ejército toma el control del país, entra un régimen militar con violaciones a derechos humanos y donde hay abusos a la sociedad civil que tiene que salir desplazada. Después tenemos el caso de Mauritania, que en el caso de Mauritania el tercer lugar de quienes están cruzaron por México en 2023, es un conflicto étnico entre árabes y negros africanos que ha existido durante décadas y que sigue provocando los desplazamientos. Mauritania no ha podido erradicar todavía la esclavitud. Hay prácticas de esclavitud que han sido denunciadas en los últimos años, y de nuevo pues el terrorismo, ¿no?, que también está siendo víctima todos los que viven en esta región del Sahel. Y por último, brevemente te hablo del caso de Angola, que tiene una guerra civil que terminó en 2002, digamos, teóricamente, pero que la violencia y la inestabilidad todavía sigue. Y en el caso de Ghana, que es el quinto país en esta lista, pues también tiene una serie de conflictos étnicos entre diferentes etnias, como los Dangombas y los Kokombas, los Honjas, los Egues, y esto hace que la gente salga desplazada, fuera de los conflictos por el propio control de los recursos naturales. Entonces, pues es muy importante como conocer estas causas para ver que en gran parte de estos casos su devolución o su deportación no cabría en términos de lo que la legislación internacional del refugio nos está marcando, David, y de la protección internacional. Claro. Oye, Israel, ¿y con qué podremos concluir? ¿Con qué podremos redondear todos estos datos? Algunos de ellos no solamente interesantes, sino también impresionantes, a manera de cierre. El reto, David, es que es una población que no tiene vínculos, digamos, recientes, fuera de la época colonial, con nuestro país, de tal manera que es un reto para la atención de estas poblaciones en tránsito por el idioma, ¿sí?, por la religión, por la raza, y hay que entrar a conocer, y esto es parte de la responsabilidad de la academia, a conocer cuáles son las causas de su desplazamiento, y también pues evitar la corrupción, ya que muchos de estos grupos que son identificables por su perfil racial son víctimas de la corrupción de distintas autoridades, fuera de los propios abusos que sufren a manos de los criminales, que muchas veces son quienes son contratados para hacer el tránsito a través del país, ¿no, David? Entonces, es una situación complicada, un nuevo flujo y en el cual tenemos que, pues ahora sí, hacer frente porque pues ya está aquí, y
como vimos los números al principio, no es un flujo pequeño, David. Sin duda, y en notable incremento. Israel, como siempre, un placer, un abrazo a la distancia y nos escuchamos muy pronto. Excelente miércoles. Un abrazo, David, un saludo a toda la audiencia. Gracias. Excelente miércoles. Gracias, es el doctor Israel Ibarra.